Bien, muy buenos días para todos, estimados estudiantes de séptimo, tanto quienes están conectados como los ausentes, esperando que estén muy bien. Tengan cuidado, como les decía, con la conectividad, porque dependiendo de la conectividad, pues haré las videollamadas, y si hay poca conectividad, pues no habrá videollamada, porque ¿para qué hacer videollamadas? Sí, la gran mayoría puede conectarse, del 70 al 80% de los estudiantes, y no se conecta ni la mitad, pues es un desgaste innecesario. Tienen proyectada ahí la guía número 3, correspondiente a esta semana de clase, confiando en que sea la última. Si nos envían a presencialidad, pues estamos esperando. Desde ya los invito a que sigamos en el autocuidado, en el aislamiento preventivo, porque como ustedes saben, desafortunadamente la situación en nuestro municipio está complicada, hay bastante contagio, las cifras oficiales son alarmantes y pues uno fácilmente, según las estadísticas de las universidades expertas en eso, es la cifra oficial hay que por lo menos multiplicarla por 5 e inclusive por más, dependiendo si la gente se cuida o no. Y tristemente, pues en nuestro municipio vemos poco cuidado del COVID, poco o ningún protocolo de bioseguridad en todos los establecimientos públicos o oficiales o también de diferentes sectores. Entonces, esa cifra multiplíquenla por 5 como le menos y ahí sabremos más o menos qué cantidad de personas como mínimo están enfermas y serían bastantes. Los invito a que se cuiden, por favor, a que hagamos lo posible de afrontar esto, que pues si bien a todos nos va a tocar tarde o temprano, pues lo ideal es tenerlo lo más lejos posible. Y a su vez invitar a las personas que ya puedan, que puedan vacunarse. Recuerden que ahora toda persona mayor de 18 años puede vacunarse, a que lo hagan. Hasta el momento en el mundo entero se ha demostrado que la vacuna es lo único que ha podido afrontar o enfrentar esta enfermedad y poder permitir que la persona al menos tenga ya la seguridad de que no le va a dar una enfermedad más grave de lo que a la mayoría no le ha dado. ¿Listo? Entonces, por favor, la vacunación es lo único que nos va a permitir intentar, entre comillas, volver a la antigua normalidad. Pero si hay personas que no lo han hecho y ya lo pueden hacer, por favor acercarse, consultar y ver para cuándo podría iniciar su vacunación. Bien, entonces cerrando este pequeño mensaje, entremos en forma a la guía que corresponde a esta semana y es muy sencilla. Primero, deben ver estos videos. Ustedes que tienen la conectividad están en el deber de ver estos 3 videos, que es el desarrollo, la guía y la complementación. Véanlos, por favor. No es que porque yo no se los puse, entonces ustedes no los ven. No, ustedes tienen que verlos, ¿sí? Está en sus manos porque ustedes tienen la conectividad del caso. Entonces, por favor, ténganlo presente. ¿Listo? Antes de continuar, María Alejandra, ¿me escuchas? O, perdón, Lidia, está el nombre de Lidia Patricia Valle Jiménez. Buenos días. Lidiana, perdón. Buenos días, profe. Ya quieras tú, María Alejandra. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, señor. Bien, me alegra saludarte, me alegra que estés conectada. No te había podido dar la conexión Profe, porque tú no me habías respondido. Sí, escucho. esto, ¿cómo nosotros nos podemos vacunar si somos menores de 18 años? No, ustedes no, pero sus familiares, las personas que conviven con ustedes, sus hermanos, sí, que ya son mayores, y ellos, pues, entre más personas estén a nuestro alrededor vacunadas, pues menos probabilidades tenemos que nos enfermemos, ¿sí? Profe, Eso es, sí. pero yo no sé si sea verdad, pero lo que me consta a mí, esa vacuna dice que es un virus igual al COVID, pero ya casi muerto. Pero eso es como Claro. para que el cuerpo vaya generando las defensas. Exacto, es que la vacuna es un entrenamiento que se le hace al cuerpo para que el cuerpo sea capaz de afrontar al verdadero virus si desafortunadamente nos da. Entonces eso es como cuando los niños chiquitos, todos los niños pequeños están vacunados, por lo menos todos ustedes están, ¿sí? Contra No, muchas enfermedades que antes mataban a muchos niños, como la polio, como el sarampión, como la rubiola, como la varicela, como la influenza, etcétera, etcétera. Pero si ustedes miran todos los niños durante el primer año, los vacunan para todo eso. Y eso lo que hace es que el niño, su cuerpo entrena para que cuando le toque enfrentarse a ese virus, el cuerpo ya sepa cómo afrontarlo y que no le dé mayor cosa, que no le deje secuelas, que no lo mate. Lo mismo la vacuna del COVID, la misma. Claro, puede generar reacción. La primera vez que vacunamos a nuestra hija, una anécdota personal, con las vacunas de los niños, nuestra hija llegó y pues uno le dicen dele acetaminofén y báñela para que no le dé fiebre y la dejamos dormir y durmió bastante y no nos dimos cuenta que la penta, creo que es, trae 5 vacunas en una, 5 cosas, en la pierna derechita se le inflamó y no nos habíamos dado cuenta hasta que se despertó y esa pierna se le inflamó muchísimo.
Lo mismo con el COVID, hay gente que se le inflama, que son reacciones, ¿sí? Pero eso hace parte del proceso del cuerpo enfrentando ese falso virus o ese virus disminuido, digámoslo así, para que cuando le toque el verdadero virus ya sepa cómo afrontarlo y ya. Eso es lo mismo como cuando ustedes van a una evaluación. Si ustedes no estudiaron, la pierden, sacan 1. Pero si ustedes se prepararon cuando les toque, les va mejor. La misma vaina. Entonces, eso es como el mensaje parroquial que trae, ¿no? Bien, si es del tema, lo escucho y si veo que no, pues debo continuar. A ver, lo escucho. Lo de la continuación de los videos es obligatorio verlo, ¿cierto? Es obligatorio para el que tiene conectividad, porque es que estos videos los veríamos en clase. No los vemos porque como el tiempo y la conectividad muchas veces, si yo los transmito desde mi computador, se van a ver pixeleados, en cambio ustedes, como ya están en internet, entran y desde su celular y eso sí los van a poder ver mejor. ¿Listo? Por eso es que no los transmito, pero es una obligación. Si ustedes no lo hagan, bueno, puede ser que hagan la guía sin la necesidad de esos videos, pero ustedes se están robando ustedes mismos su aprendizaje. A mí el Estado me paga y me dice, oiga, profesor, haga todo lo posible para que los estudiantes aprendan. Y pues yo hago todo lo posible y esto, como les digo, no lo hago aquí porque no se verían bien, pero ustedes lo deben hacer. Si no lo hacen, a mí me pagan igual. Mi sueldo me llega, pero yo confío en que ustedes los vieron y fueron aprendiendo más del desarrollo de la guía. Pero si ustedes no los vieron, ustedes se están robando. Yo ya aprendí, yo ya estudié, a mí me siguen pagando. Vendrán más alumnos y les seguiré enseñando la mejor manera que yo sea capaz. Entonces, es su responsabilidad. ¿Listo, Miguel, por favor? Gracias por preguntar. Tengo un chat antes de continuar. Dice Carol Taliana. Carol Taliana. Hola, Taliana, buenos días. Me alegra saludarte. Veo que apenas entraste, casi te pongo retardo. Bien, te alcanzo a dar la conectividad porque son los primeros 15 minutos. La señal. Me alegra saludarte. ¿Sí? ¿Estabas Es que en dónde? tenía muy mala la señal. Bien, listo. Me alegra mucho saludarte. Bienvenida a la clase. Entonces, comenzamos. Y además de esos videos, tenemos que hacer 2 cositas. La cronología de la iglesia en la Edad Media. Vamos a leer un texto llamado La iglesia en la Edad Media. Como ustedes se han dado cuenta, estamos trabajando en la Edad Media. Y vamos a analizar esa institución, ¿sí? La iglesia en la Edad Media, que es una institución que hasta el día de hoy, por lo menos en Colombia, un país que ha sido bastante influenciado por el idioma español y por la iglesia católica, que también es muy fuerte en España, pues desde la Edad Media se consolidó como una de las instituciones más grandes a nivel mundial, pero vamos a ver qué pasó, cómo terminó convirtiéndose hasta lo que hoy en día es. ¿Listo? Y después de hacer esa cronología, identificando la fecha de cuándo ocurrió cada acontecimiento que aparezca, ¿sí? Desde que aparezca fecha y acontecimiento lo colocamos. Si solo aparece acontecimiento, no. Si aparece fecha y si aparece obviamente la fecha, aparecerá el acontecimiento. El lugar normalmente aparece y si no aparece el lugar, colocamos mínimo el continente donde ocurrió, América, Europa, Asia, normalmente todo va a ser Europa. Pero desde que aparezca la fecha, aparecerá el acontecimiento y debemos ir colocando esa cronología, ¿bien? Y esta vez no les pedí línea de tiempo, ¿sí? Solo la cronología y a su vez, después de eso tenemos que buscar 5 aspectos de la iglesia en la Edad Media, ¿sí? Realizando un comentario de cada uno en el que quede clara tu posición personal sobre esta situación. ¿Cómo así 5 aspectos? Tenemos que colocar 5 cosas que hizo la iglesia, entre comillas buenas o entre comillas malas. Ustedes deciden cuáles, ¿sí? Pero lo que nos diga el texto. Y ustedes comentarán, uy, sí, me parece bien, gracias a eso hoy en día existe eso, qué chévere que la iglesia hacía eso, uy, no, terrible que hubieran hecho eso porque no estoy de acuerdo, y ustedes lo colocan y explican su parecer respecto a eso. ¿Listo? Son 5 cositas que deben buscar. En todo el texto pueden encontrar, ¿bien? Además de eso, hay algo dentro de las indicaciones que es nuevo, que debo mencionar. Dice, ten presente que las puedes realizar, no, acá está. Ten presente que podrás realizar esta guía en grupos de a 3 personas, eso sí, trabajando remotamente por medio de videollamadas o demás medios de comunicación. Yo todos los trabajos se los había pedido individualmente, pero me es casi imposible estar al día calificando más de 170 trabajos. Yo le dicto de sexto a noveno y décimo y 11 son 150 estudiantes, pero a décimo y a 11 le dicto 2 materias, entonces serían más de 170 trabajos.
Y como son materias no pequeñas, sino son materias de mínimo 2 horas, son trabajos que generalmente no son cortos o tienen alguna cosita compleja. El caso es que me es imposible en esas 2 semanas que tenemos de rango para calificar, estar al día en la calificación. Como se pueden dar cuenta, no he podido enviar retroalimentaciones de la guía número 2, que haré lo posible por enviarlo más pronto, que por favor las ven, por favor, quienes tienen conectividad. Pero en vista de esa situación, he decidido que ahora en adelante vamos a volver a como trabajábamos en el salón. Grupalmente, ojo, pero no de manera presencial. Ahora es que le digan al papá o a la mamá, no, me voy a la casa de tal a hacer un trabajo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que quien tenga la posibilidad de trabajar en grupo remotamente, por medio de videollamadas, por medio de mensajes de texto, de WhatsApp, de llamadas, lo pueda hacer con su compañero y entregarme un solo trabajo por una, por dos o hasta por 3 personas máximo, no más. Pero no es que ahora van a ir a la casa del amigo, de la amiga a hacer el trabajo grupal. No, yo nunca he dicho eso. Pero sí, así como se conectan conmigo, se pueden conectar por Zoom, por Meet, por videollamada de WhatsApp o demás medios que existen, ¿sí? Está Facebook también, hay muchas formas de videollamadas. Y se conectan con sus compañeros y pueden entregarme un trabajo grupal por máximo 3 personas, por 2. Profe, es que yo quiero seguir trabajando solo. Bien, listo. Usted está en todo su derecho de seguir trabajando solo y trabaje solo entonces sin ningún problema. Bueno, entonces tener eso presente. Muy buenos días, Carol Jimena Lobo, buenos días. Yo sé que ahí está conectada Rubiela Colmenares Bermúdez. Buenos días, Rubiela, ¿cómo estás? No te escucho, Rubiela, necesito por favor que nos confirmes conectividad. Habilita el micrófono. Buenos días. No te escuchamos, necesitamos para poder darte la asistencia, por favor. Voy a ir abriéndote la casilla. Rubiela, buenos días. No te escucho. Voy a habilitar aquí rápidamente aquí en la planilla mientras Rubiela me responde. Rubiela, buenos días, no te escuchamos. Te estamos esperando. Bueno, ya la habilité, pero no me ha hablado, entonces veo que no está conectada y por lo tanto no puedo brindarle asistencia. Es como si hubiera fallado, llegado tarde hoy o no hubiera estado conectada. Rubiela, te escuchamos, por favor, habilita tu micrófono y salúdanos. Va a cerrar el de María Alejandra. Bueno, Rubiela es una nueva estudiante que de 7º grado, no sé por qué no se ha podido conectar en forma. Y ella tiene toda la conectividad del caso, entonces pues se la presento. Está conectada desde el perfil de Jimena. Bueno, estimados estudiantes. Bien, continúo y pues Rubí es como si no hubiera asistido porque no sé si está conectado o no. Bien, entonces, sector de trabajos grupales, ténganlos en cuenta, por favor. Quede claro eso. Pero es remotamente, no es presencial, por favor. Ustedes saben que debemos seguirnos cuidando. Esta pandemia está bastante agresiva y sobre todo en nuestro municipio vemos que desafortunadamente está más fuerte de lo que esperábamos. Bien, entonces, comenzando a trabajar, vamos a ir leyendo y iré proyectando una... Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? claro. Profe, digamos, si hacemos, digamos, nosotras las 3, Tatiana, mi persona y Joana, hacemos el trabajo, todas las 3 debemos mandar el trabajo a No, me usted envían, no. o solamente una. Espéreme, que es que aquí tengo un video que se está reproduciendo, que la videollamada es esto. Espero que estén muy bien, cuidándolos mucho. Ya. No, María Alejandra, tiene que hacer un trabajo por las 3, pero en el trabajo me dicen los integrantes, ¿sí? Entonces, cuando escriben nombre, en vez del de una sola persona, el nombre de las 3 integrantes, ¿sí? Ah, bueno. ¿Listo? De todas formas, tengan también en su cuaderno o en su esto consignado el trabajo para cuando entremos presencial, si algún día entramos, para que repasen todo eso en caso de que lo vayamos a evaluar, ¿listo?
porque si entramos el 26, que es el otro lunes, conectaríamos con esta temática y comenzaríamos a abordarla, pero ya de una manera más presencial, en donde saben que hay evaluaciones. Presencialmente habrá evaluaciones. ¿Listo? Que quede eso No, claro. profe. Evaluación, no. No, sí va a haber. Bueno, No. Profe, no me diga eso. Rubiela, te escuchamos. Buenos días. No, profe, ¿me escucha? Sí, muy bien, te escuchamos. Buenos días. Rubiela, recuerda que la diadema que yo te di de el micrófono, porque el computador por sí solo no tiene micrófono. Bueno, Sí, señor. listo. Bien, Rubiela, me alegra, ya te puedo dar la asistencia. Me había olvidado que el computador que tienes a tu disposición es un computador que no tiene micrófono incorporado. Entonces recuerda. Bien, eso es algo que ya pido disculpas porque es mi culpa. Bien, entonces, vamos a entrar en forma ahora sí a la guía. La iglesia en la Edad Media. Ustedes recordarán que la iglesia es una institución que hoy en día está muy presente en la vida de todos nosotros, ¿sí? La iglesia católica es una de las iglesias más grandes a nivel mundial, ¿sí? Y hace parte de toda la congregación de lo que llamamos cristianismo, ¿sí? Todos los seguidores de Cristo. Y dentro de todo el cristianismo, pues el catolicismo es la que congrega la mayor cantidad de personas que siguen en las doctrinas de Cristo, digámoslo así, ¿bien? Obviamente hay más posturas y eso no va a entrar en debate. Eso. Voy a hablar de la iglesia católica, ¿listo? Que en Europa, después del Imperio Romano, terminó siendo una máxima institución, ¿bien? Comienzo a leer y voy proyectando las diapositivas. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el cristianismo se convirtió en el elemento unificador en la sociedad feudal. La iglesia buscó cristianizar a los bárbaros, logrando que estos atenuaran sus costumbres feroces en las que predominaba el uso de la fuerza bruta. La iglesia irradiaba una sensación de seguridad y un sentido de pertenencia a una comunidad. Algo importante en medio de tanto caos político y tantas guerras. En la Edad Media, la religión cristiana primaba sobre todo lo demás. Entonces, para poder explicar eso, proyecto estas diapositivas. Cuando hablamos de fuerza bruta, ¿qué podemos entender por fuerza bruta, estimados estudiantes? ¿Quién me quiere explicar, por favor? Levantando la mano por Era medio de muy la aplicación fuerte. o usando el micrófono de una vez. ¿Quién está hablando? Toca ampliar aquí para saber. ¿Quién va a hablar? María. María. Sigue María Alejandra y luego Miguel. Pues yo creo que eran muy fuertes o algo así. Bueno, María Alejandra me habla de fortaleza. ¿Qué opina Miguel? Sí, es cierto, eso es fuerza bruta que eran muy fuertes. Miguel, ¿qué opinas? Y por favor, vamos cerrando los micrófonos. Voy a cerrar el micrófono de Taliana y de Rubiela mientras. Bueno, Miguel, lo escucho. Fuerza bruta no es que era fuerte, pero la fuerza bruta significa Miguel, sabes que no se te escucha nada. No sé si es por la conectividad o porque estás muy lejos del micrófono. Y si no, escribe lo que quieres decir. Aló. Sí, te escucho. Profe, la fuerza bruta era aquella cosa que definía un soldado por no usar la cabeza y por mediante su fuerza. Miguel, no te escucho nada. Tu micrófono no es bueno. Toca que escribas el comentario, por favor. ¿Listo? Escríbelo, por favor, en el chat. Bien, entonces, María Alejandra tiene razón en algo. Cuando hablamos de fuerza bruta es muy fuerte. Sí, tiene que ver con eso. Resulta y pasa que, entrando al tema ahora sí en forma de la Edad Media, tenemos que la iglesia como antecedente tenía eso, el Imperio Romano. Como ustedes pueden ver, recordarán las anteriores clases, el Imperio Romano que ustedes ven ahí estuvo ubicado en 3 continentes, Europa, ¿cierto? África y Asia. En esos 3 lugares, el Imperio Romano que partió desde Italia se expandió y llegó a dominar toda esta región. Al dominar toda esta región, el Imperio Romano pues fue un influyente cultural, pero el Imperio Romano perdió su poder, ¿sí? Dice Miguel, no, que la fuerza bruta no usaba la cabeza para pensar estrategias, sino se fijaban en su músculo y no pensaban. Es cierto, Miguel, ya complemento lo que tú me dices, pero es totalmente cierto. Entonces, el Imperio Romano dominaba toda esta zona y alrededor había muchos pueblos que eran pueblos bárbaros, pueblos que no hablaban el latín y no tenían las costumbres de los romanos. Recordarán, eso lo vimos en las anteriores clases.
Todos esos pueblos invadieron toda esta zona y terminaron destruyendo todo este imperio, y lo que era un solo territorio se terminó volviendo múltiples reinos. Es como si nosotros, Colombia, que somos 32 departamentos, de repente nos separáramos y cada departamento fuera aparte. Cada departamento se mandara por sí solo, porque llegaron unos pueblos y nos invadieron y nos dividieron. Lo mismo le pasó a Roma, ¿listo? Y de esa unidad territorial, cultural, vea, era unidad territorial, unidad cultural, unidad económica, unidad social, unidad militar, todo eso se perdió y todo eso se subdividió en esto. Como ustedes pueden ver, ya no era solo un territorio unido, sino eran múltiples zonas, como esta que hoy en día es España, esto que hoy en día es Francia, esto que es Inglaterra, y cada una de esas zonas era un reino diferente, pero esa unidad que el Imperio Romano le había dado, la Iglesia Católica, con sede en Roma, fue capaz de ser la única que logró, entre comillas, unir a Europa bajo una sola bandera. ¿Cuál? La del cristianismo. Así como la Iglesia Cristiana Ortodoxa, cuya capital en aquel momento era Constantinopla, volvió cristiana toda esta región que está en morado y esta zona que hoy en día es Rusia. Por eso es que si vamos hoy en día a Rusia, allá son católicos, son cristianos pero ortodoxos. Creen en Cristo, pero no en la autoridad máxima del Papa, ¿sí? Porque todo católico sabe que la máxima autoridad de la Iglesia católica es el Papa, y pues uno respeta al Papa como después de Dios está el Papa, como católico, pero ellos no, ellos ven al patriarca, ¿sí? Que antes funcionó en Constantinopla, pero por épocas históricas pasó luego, ahora está en Moscú y toda esta zona. Bueno, ¿qué sucede? La Iglesia cristiana, cuya sede convirtió en Roma, comenzó a expandirse y volver a todos esos pueblos bárbaros. Ahora sí viene lo que dice Miguel, que eran pueblos que vivían con tradiciones paganas, hacían sacrificios de animales, por ejemplo, ¿sí? Adoraban ídolos, dirían desde el cristianismo, adoraban montaña, los árboles, el agua, algo que hoy en día nosotros no hacemos. Eran paganos en todo el sentido de la palabra y los fueron cristianizando. Entonces fueron cristianizando a los gobernantes de esos pueblos y de ahí para adelante a todas las personas y terminaron cristianizando toda Europa, como ustedes pueden verlo de amarillo. Pero la iglesia tuvo para eso que hacer un proceso. Eso no fue de la noche a la mañana. Como ustedes pueden ver, hubieron dos momentos. ¿Cuál primer momento? El anterior al siglo IX después de Cristo, en donde hubo un primer avance de cristianización por todo el centro de Europa, y después del siglo IX, un segundo avance por ya el resto de Europa, tanto oriental, occidental, ¿listo? Como ustedes pueden apreciar. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Ah, bueno, y cuando hablamos de bruta, esos pueblos paganos eran muy fuertes y eran personas que estaban entregadas a su cuerpo y a emplear la fuerza para conseguir lo que quisieran y no la palabra, no el diálogo, como el cristianismo sí buscaba, entre comillas, muchas veces. Bien, por eso eran pueblos que usaban la fuerza bruta. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No, señor. Bien, listo. Entonces continúo. Bien, entonces, proyecto continuación la guía y sigo leyendo. Para el hombre medieval la fe cristiana era indispensable. Vivía en función del cielo y de su salvación eterna, es decir, ganarse el cielo después de la muerte y estar con Dios eternamente. Al fin y al cabo, Cristo, el Salvador, había venido a salvar al hombre y si éste no lograba la salvación, la alternativa era ser condenado a arder en el infierno por toda la eternidad. La única institución que servía de guía para la salvación era la iglesia. Por tal razón, todos le obedecían y para la iglesia era fácil controlar a todo creyente. Muy pocos se atrevían a cuestionar a la iglesia y sus creencias. Entonces, en la Edad Media, ¿sí? La iglesia mandaba desde todos los aspectos porque la iglesia tenía la promesa de la vida eterna. Ustedes saben, como buenos cristianos, se supone que aquí, en este valle de lágrimas que nosotros vivimos, es un breve paso, pero sabemos que cuando fallezcamos, desde la postura cristiana, vamos a responder por nuestros pecados, ¿cierto? Y tenemos dos opciones. O nos vamos al paraíso,
con Dios porque nuestras acciones nos lo permiten, o como hemos sido malos en vida, vamos a pagar por nuestras acciones y nos iremos al infierno. Esa es la postura cristiana y esa postura desde la Edad Media se manejaba y el hombre de la Edad Media se la tomaba totalmente a pecho. Eso no era como de pronto hoy en día que muchos no le dan vueltas a eso. No, el hombre de la Edad Media tenía claro que su vida tenía que hacer lo posible para que girara en eso. La gran mayoría de los hombres en la Edad Media. Porque al fallecer se iba a ir al infierno. Y la única institución que le garantizaba la guía para poder acceder a la vida eterna junto a Dios, ¿cierto? El descanso eterno, como diríamos, era la Iglesia Católica. No había más. Entonces la Iglesia Católica era dueña de esta verdad máxima y por tanto de esta doctrina. Bien. Entonces continúo. Otro factor que convirtió a la Iglesia en un gran poder fue su gran organización. A grandes rasgos, la Iglesia estaba conformada por el clero, los laicos que servían a la Iglesia y la comunidad de fieles. Veamos cómo está organizada esta institución. Entonces, Juan David, le voy a pedir por favor que no me raye el PDF o si no tengo que expulsarlo de la videollamada. ¿Listo? Hágame el favor y borra lo que hizo. Me gusta que me rayen la pantalla porque lo cogen de saboteo. Bien. Entonces, volviendo. Voy a proyectar de nuevo la diapositiva. Recuerde que cuando se acabe la videollamada entramos al mismo link, por favor, para poder continuar. Entonces la iglesia, como ustedes pueden ver, la iglesia tenía un rol muy importante porque la iglesia en Europa representaba la unidad de la fe cristiana en Europa occidental. Es decir, toda esa región que nosotros vimos de amarillo, había solo una institución que tenía la verdad revelada de la fe cristiana y era la iglesia católica, cuya capital era Roma. ¿Listo? A su vez, el predominio cultural del clero. El clero o todos los que son curas, obispos, arzobispos, tenían una influencia cultural porque en la Edad Media prácticamente nadie sabía leer ni escribir. Entonces, la gran mayoría de personas, alrededor del 3% de la población de Europa, 5%, que realmente sabía leer y escribir, pertenecían a la iglesia. Para uno pertenecer a la iglesia en esa época era la gran mayoría escribía y leía porque era un requisito fundamental. ¿Usted cómo va a impartir una misa si usted no sabe leer la Biblia, por ejemplo? ¿Usted cómo va a leer grandes pensadores en torno a la religiosidad si usted no sabe leer? ¿O cómo va a realizar diligencias de la iglesia como bautizos y demás si no sabe escribir un acta de bautizo? Entonces los curas todavía sabían todas esas cosas y por tanto tenían en su poder una gran influencia cultural porque quien tiene el conocimiento es el que tiene el poder realmente y eso la iglesia ya lo sabía desde la Edad Media. Estrecha conexión entre la iglesia y el poder civil, es decir, la iglesia en la Edad Media se volvió autoridad porque también los reyes y príncipes buscaban que la iglesia les diera autoridad en sus territorios. Nada más y nada menos. ¿Quién corona al rey? El papa. Un rey, si no es coronado por un papa, no es rey. Es decir, porque el rey está recibiendo del papa, que es el representante de Dios en la tierra, no es un Dios, no, es un ser humano que está investido con una autoridad que ante Dios solamente posee él para darle un poder a un rey, para que mande a los demás. Entonces, la relación entre el papado y el poder civil, es decir, los reyes en aquella época, era muy fuerte. A su vez, eficiente organización eclesiástica y severa disciplina. Los curas, monjes, arzobispos y demás cosas, como tenían una formación, normalmente después de la Edad Media, al principio no fue así, pero luego se entregaron un voto de castidad, un voto de obediencia, y eran personas en su gran mayoría entregadas a una fe cristiana que mediante su ejemplo y mediante la búsqueda de darle gloria a la iglesia como institución, eran dignos de seguir. Entonces la gente veía a la iglesia una institución organizada, ordenada, que como ustedes bien saben, la misa oficial que se da en una iglesia se da también en otra iglesia, ¿sí? Lo único diferente es el sermón de cada padre, pero como tal, el rito de la misa siempre es el mismo en cada lugar. Y desde la Edad Media siempre viene prácticamente la idea de eso para tener un único dogma, un único orden bajo una sola institución. Siempre la iglesia ha mandado eso.
Bueno, tengo un chat, voy a responderlo. Recuerden que ya se va a acabar el link, entramos a la misma sesión. Lidiana, por favor, hay mensajes que se te están enviando solo a ti, entonces a veces no es necesario que responda al chat si solo te están escribiendo a ti. Bien, continúo. Creciente poderío económico. Y resulta y pasa que la iglesia en esa época tenía un poder económico muy fuerte porque tenía unos territorios propios. Ejemplo, en esa época, la Iglesia Católica con sede en Roma prácticamente se volvió la gobernante de lo que hoy en día llamamos el centro de Italia y prácticamente toda esta península llamada Italia. La Iglesia, por eso es que nosotros si vamos algún día a Roma, dentro de Roma hay una ciudad llamada Ciudad del Vaticano. Entonces, desde esa época, el Papa ha vivido ahí desde hace siglos, ¿sí? Pero hoy en día ya no manda sobre Roma. Hoy en día Roma aparte tiene un presidente de eso, pero dentro de Roma hay una ciudad llamada Ciudad del Vaticano pequeña. Y en esa época ya era la que mandaba, porque en esa época sí no había ni presidente ni rey como tal de esa zona. O si los habían, iban y venían, pero el papado se mantenía y terminaron avanzándose grandes secciones. Además de eso, en todas estas zonas que vemos de amarillo, había múltiples reinos. Y en todos esos reinos, un tercio de la tierra del reino era propiedad de la iglesia que estuviera allí. ¿Cómo así? De 100 hectáreas de tierra, la iglesia tenía 33 hectáreas por derecho propio por ser la iglesia. Listo, que los reyes le daban para su administración. Y entonces, recuerden, voy a cortar la videollamada, entramos de nuevo al mismo link para retomamos la grabación de lo que estábamos planteando. Como ustedes pueden ver, ahí está proyectada la diapositiva, la voy a ampliar. Entonces, como les decía, un tercio de la tierra era de la iglesia, porque por derecho propio, al ser la autoridad religiosa, todos los reyes siempre les daban ese terreno, ese territorio, y ese terreno la iglesia lo explotaba, ¿sí? Era la autoridad, entonces bajo el modelo del feudalismo le decía a los campesinos, venga, me trabaja la tierra y lo dejo que viva ahí, pero todo es mío, máximo a usted le pago con las cosechas para que sobrevive ya. Yo soy el que recibo la cosecha o usufructúo el terreno. Y a su vez los diezmos, todas las personas, independientemente de su condición, le daba el 10% de su producción a la iglesia. Hoy en día, desde el catolicismo, ustedes saben que eso ya no es obligación, desde el catolicismo existe el diezmo, pero es algo opcional. Lo que sí se maneja más constantemente es la limosna. Quien va a la homilía o a la iglesia, a la misa como tal, voluntariamente pues entrega su aporte de lo que quiera dar y ya. Hay mucha gente que a final de año sí le sigue entregando el diezmo a la iglesia o le entrega, por ejemplo, en Santa Elena una novilla o 100 pesos o algo, pero eso es voluntad de cada cual. Pero en la Edad Media no era voluntad, era obligación, ¿bueno? Porque pues también la iglesia esos recursos los usaba para mantenerse a sí misma, porque pues todos los gastos, las edificaciones, todo eso cuesta, ¿bueno? Pero pues así funcionaba, así operaba. Entonces la iglesia se convirtió en prácticamente una de las instituciones, la institución más fuerte económicamente, por encima de los mismos reyes de aquella época. Bueno, entonces habían unos medios de control que eran tres, los voy a explicar ya y ahorita en el texto van a poder volver a aparecer. A su vez la iglesia tenía un poder que lo ejecutaba en caso de que no estuvieran como en la misma tónica de lo que decía el Papa y los demás, y era esto, la excomunión, separación a una persona de la comunidad cristiana, es decir, si el Papa o la iglesia en la región donde estuviera estaba en contra de mis cosas porque yo estaba llevándole la contraria a la iglesia, me excomulgaban, es decir, me echaban de la iglesia. Y si me excomulgaban de la iglesia, yo, por derecho, según la iglesia, ya iba a ir al infierno, porque la iglesia es la única que iba a mediar por mí, el cura y los demás de ahí para adelante, para que yo no fuera al infierno. Ay, que es que no es a una persona en particular, sino a un pueblo o al gobernante de un pueblo que no hace caso. No excomulgaban al gobernante, al rey, sino ponían al pueblo o al país o al reino en interdicción, ¿sí? Que era una sanción religiosa que recibía, es que me corre esto, sanción religiosa que recibía una provincia o estado. ¿Qué sucede? Resulta y pasa que en la Edad Media muchas veces el Papa se peleó con los reyes de turno. Entonces, ¿qué hacía el Papa? Bueno,
Usted no me va a hacer caso como rey, yo no lo voy a excomulgar, pero los pongo en interdicción. Le informa, ¿y qué era eso? Le informaba a todos los curas, párrocos, obispos, arzobispos de aquel reino que estaban en interdicción, entonces ellos dejaban de hacer misas, ellos dejaban de repartir el Santo Sacramento. Entonces eso significaba que el pueblo que vivía en ese reino iba, por ende, a terminar crucificado en el infierno, porque si yo no voy a misa, si yo no recibo la palabra de Dios, si yo no comulgo, desde el cristianismo de la Edad Media, desde el catolicismo, yo estoy cometiendo pecado y al cometer ese pecado estaría yendo al infierno. ¿Listo? Entonces, pues obviamente todos los reyes se veían presionados cuando el papa de turno tomaba esa decisión y por ende, en la gran mayoría siempre hacía lo que el papa veía correspondiente, desde que obviamente fuera algo que la iglesia tuviera que ver. Y la Inquisición, que fue un tribunal encargado de combatir a las herejías. ¿Cómo así? Resulta y pasa que era un tribunal conformado por altos funcionarios de la iglesia, obispos, arzobispos y demás, que juzgaban a una persona que fuera acusada por algún tipo de herejía contra la iglesia. Es decir, fuera alguien que hablara mal de la iglesia, que hablara mal de las costumbres de la iglesia, que le llevara contraria al dogma o a las creencias básicas de la iglesia, que a su vez cometiera actos sacrílegos, como por ejemplo dañar espacios sagrados como la iglesia, profanar espacios sagrados, ser polígamo, por ejemplo, ¿sí? Las personas o los que cometían incesto, bigamia, un poco de cosas que no se debían cometer y que la iglesia las sancionaba moralmente también. Y la Inquisición muchas veces castigaba físicamente o inclusive el castigo era la muerte, dependiendo de la gravedad de la situación. ¿Listo? Entonces, ese era el rol de la iglesia y su influencia. Entonces voy a leer de nuevo la guía y después de leerla volvemos a las diapositivas, que eso es lo mismo que voy a mostrar aquí. Listo. Entonces, para conservar ese poder, para tener ese poder, veamos cómo estaba organizada esta institución. Se llamaba clero a todos los religiosos que existían. Entonces, cuando hablamos de la palabra clero, ojo, es todas las personas que están participando de la iglesia como institución, como funcionarios, entre comillas, de la iglesia. Es decir, del cura para adelante. Y estaba dividido en dos. El clero seglar, que se organizaba como una jerarquía, estaba conformado por el papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos. Todos ellos eran sacerdotes y permanecían entre la gente. Es decir, todas las personas que estaban en el clero seglar tenían un cargo y le respondían directamente al papa y hacían la representación del papa a nivel local. Ejemplo hoy en día. En Santa Elena, el cura hace parte del clero seglar, o porque es el párroco de la iglesia de Santa Elena, ¿sí? También está el obispo de la diócesis de Vélez. También está el arzobispo, que es a nivel nacional, ¿cierto? Y el arzobispo, después del arzobispo ya va a nivel mundial, el papa. De abajo para arriba, después del papa manda el arzobispo, que está en Bogotá. Después del arzobispo manda el obispo, que está en Vélez. En este caso, ¿cierto? Que es el que manda en esta zona. Después del obispo está el párroco y así se va subdividiendo. Bueno, los párrocos, que eso es por provincias o por zonas que se divide. ¿Listo? Pero también había otra fracción que era el clero regular, perdón, que era de dos tipos. Los monjes que buscaban aislarse del mundo en un monasterio dirigido por un abad. Había otros que observaban el reglamento de una misma orden, organización, como los frailes. Algunos eran misioneros que predicaban el evangelio, otros predicaban y mendigaban para poder subsistir. No todos los miembros del clero seglar tenían que ser sacerdotes. Entonces, en el clero regular había una multiplicidad de personas, desde monjes, frailes, ¿sí? Que no tenían una capilla, una iglesia como tal, sino que iban de pueblo en pueblo, de zona en zona, predicando, o quienes se encerraban en un espacio llamado una abadía, y de allí buscaban acercarse a Dios por medio del ayuno, de la penitencia, por medio del estudio de la Biblia, por medio de la transcripción de textos, ¿sí?
porque eso también se dedican y ellos fueron los que salvaguardaron la cultura de la antigüedad. Entonces, para entender mejor esa división, ahora sí les presento a continuación esta diapositiva, que era la siguiente, miren. La iglesia estaba organizada básicamente así de esa manera, ¿sí? En la máxima autoridad era Dios, pero después de Dios venía el Papa. Hoy en día es lo mismo, viene el Papa que es el representante de Dios en la tierra porque es el obispo de Roma, donde estaría la capital del catolicismo, ¿bien? Los cardenales, que son figuras que rodean al Papa y que le ayudan en la toma de decisiones. Ellos por lo menos son los que eligen el nuevo Papa cuando se hace el concilio, porque el Papa en última es un hombre que desafortunadamente tarde o temprano tendrá que fallecer. ¿Listo? Y dentro de la institución de la iglesia organizada está el arzobispo, y en la diócesis manda el obispo y después los párrocos, quienes están en las diferentes capillas, como por ejemplo la de Santa Elena y así sucesivamente, ¿bien? Pero a su vez, en la Edad Media, hoy en día esto ya no existe mucho en muchos lados, pero aún existe, los abades eran personas que administraban una abadía. ¿Qué es una abadía? Como para que nos hagamos una idea, como una especie de colegio, ¿sí? Donde él es el rector, él manda y todos los que están allá viven con el fin de buscar la salvación de Cristo. ¿Y cómo buscan la salvación de Cristo? Como les digo, educándose mucho, son personas muy inteligentes, muy letradas, y a su vez, en la abadía, prácticamente todo lo que comen es porque la misma abadía lo produce, desde la parte de las verduras, los animales, etcétera, etcétera. Y a su vez, en esa época, como les digo, vendían servicios culturales, vendían libros, y para hacer un libro duraban un libro escribiéndolo, transcribiéndolo, porque llegaban y ellos con vela y a mano lo iban haciendo. Y detrás de los abades estaban demás priores y sobre todo frailes, monjas y monjes, ¿sí? Con una gran diferencia es que el fraile parece ser que se dedicaba sobre todo a la ciudad y los monjes y las monjas parece ser que se dedicaban sobre todo al campo, ¿listo? Esa era una división básica y así era como la iglesia estaba presente en la Edad Media en todos los territorios. Bien, algo de los monjes que quería mostrarles. Dice, durante la Edad Media el clero regular estaba compuesto por los sacerdotes que vivían en conventos y conformaban las distintas órdenes religiosas. Su intervención en la vida medieval fue decisiva en este periodo, ya que gracias al trabajo de los regulares fue posible el desarrollo de la enseñanza, la conservación de escritos clásicos, la asistencia social y el nacimiento de la medicina moderna que deriva de los hospitales surgidos en el medioevo. Algo muy importante que veremos posteriormente. Antes, hasta la Edad Media, no existía algo llamado los hospitales. Eran lugares donde se les brindaba hospitalidad a la gente, es decir, cualquiera por caridad llegaba allá y la iglesia que tenía esos lugares por caridad lo atendía, ¿sí? Porque antes, quien estuviera enfermo, si no tenía para pagar la medicina de un médico, en la casa era donde se recuperaba. Pero la iglesia comenzó a abrir esos lugares para atender a personas desfavorecidas, leprosos, personas que mendigaban y que buscaban, iban enfermos también, para ayudar a curarlos al menos. Y como ustedes pueden ver, habían muchas órdenes, hoy en día aún existen. Los monjes citericenses, un fraile franciscano, los cartujos, los dominicos. ¿Por qué se los muestro? Porque ellos cada uno visten de diferente manera, porque si bien son seguidores de Cristo, del Papa y de todo, cada uno pertenece a una especie de organización diferente. Es como si todos nos gustara el fútbol, pero yo pertenezco a un equipo de fútbol diferente. Lo mismo, todos seguían a Cristo, pero cada uno seguía a Cristo a partir de una orden diferente que tenía algo de diferencias en el modo de predicar la palabra de Cristo. No en el dogma, sino en el modo de hacerle llegar a la gente la doctrina. ¿Listo? Bien. Bueno, esto ya es de ahorita. ¿Hasta ahí alguna duda, estimados estudiantes? Los escucho, por favor. Por favor, los escucho. Pues por mi parte no. Gracias, María Alejandra. Yo había visto. Uy, Lady Sánchez, buenos días, Pilar, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Por qué te conectas hasta tarde? Estamos desde las 10 de la mañana conectados. ¿Qué pasó?
Profe, yo me conecté a las 10:14. No, pero yo estuve tomando asistencia y no apareciste ahí. Hasta ahora te veo conectada. Tú sabes que yo tomo la asistencia los primeros 15 minutos. Ahorita te la puedo dar con retardo porque hasta ahora veo que estás conectada. Recuerden que los primeros 15 minutos son de bienvenida, nos vamos organizando, vamos iniciando y vamos tomando asistencia, por favor. Porque quien tiene conectividad tiene el deber de estar conectado. Los que no tienen, pues obviamente no les puedo exigir eso, pero ustedes sí, por favor. Entonces, tengo 7 conectados. Voy a revisar la asistencia porque siento que me falta alguien que se desconectó. 2, 3, 4, 5, 6. Hay alguien que no está conectado. Miguel, Patricia, Rubiela está. Luna está conectada o es Carol Taliana la que desconectó. Permítame un Profe, minuto. Excelente. pero- Es Carol Profe. Taliana. Ah, no, ahí está. Profe, yo estoy presente en la reunión. Entonces, ¿quién falta? Miguel. Vea, Miguel se desconectó. Voy a estar atento porque es que hay gente que llega y se conecta un ratico, se va y creen que uno no se da cuenta, ¿sí? Entonces ya me conecté, el profesor me dio la asistencia y me fui. De pronto es conectividad, voy a estar atento a esto. Por ahora, ahí le hago seguimiento a la asistencia. Bueno. Profe, es que ahorita está pero malo el internet y la señal. Sí, o sea, ¿no me escuchan bien? Yo sí. Quien no me escucha bien, informe, por favor. No, ahora sí se le escucha. Por eso al principio les pregunto porque para ver si está la conectividad bien o no, por favor me informan, ¿bien? Bueno, y por favor, miremos a ver tan pronto entra Miguel para comentarle. Bien, entonces vuelvo a la guía y como ustedes pueden leer, esa es la subdivisión de la iglesia como les presenté, ¿listo? Entonces continúo. Voy a poner a conectar mi computador que ya está que se descarga, ¿listo? Entonces, regálame un instante, por favor. Ya. Los sacerdotes o curas eran aquellos religiosos que se habían consagrado a la iglesia, haciendo los votos de castidad, pobreza y obediencia. Esos son los 3 básicos, intentando seguir los ejemplos de Jesús, ¿no? Castidad, pobreza y obediencia. Ellos podían administrar los sacramentos, por ejemplo, la confesión. Solo ellos podían escuchar la confesión de un pecador, imponer una penitencia, oración, ayuno, peregrinación y dar el perdón. Y hoy en día sigue siendo así. Ustedes saben que en cada territorio hay un párroco, es quien imparte esto, ¿listo? Era un juguito. Perdón. Por fuera del clero estaban los laicos que servían a la iglesia, por ejemplo, los caballeros templarios o los hospitalarios, grupos muy importantes en las cruzadas, órdenes religiosas militares. Bien, ¿cómo así las cruzadas? No sé si la guía, si el desarrollo temático nos lo permitirá ver, pero vamos a explicarlo brevemente. Resulta y pasa que durante la Edad Media, espérenme, ya es que estaba bloqueado aquí. Durante la Edad Media ocurrió algo llamado las cruzadas, que ustedes pueden ver aquí, primera cruzada, segunda cruzada y tercera cruzada. Fue una serie de campañas militares que ocurrieron desde el siglo XI, creo que fue, desde el 1000, 1100, 1200, 1300, fueron como 7 cruzadas en total, que ocurrieron porque un papa llamado Urbano llegó y dijo que hizo el llamado a la cristiandad para recuperar la Tierra Santa. ¿Cuál creen que es la Tierra Santa de donde estuvo Cristo? A partir del mapa también lo pueden ver. ¿Y por qué? ¿Quién quiere participar? Levantando la mano o tomando el micrófono una vez, los escucho. ¿Cuál es la Tierra Santa? 1, 2, 3. Bien, resulta y pasa que en Jerusalén, inclusive el día de hoy se encuentra, para 3 religiones es un lugar sagrado. Para los católicos, para los judíos, y en orden de tiempo es judíos,
católicos o cristianos y musulmanes. ¿Listo? Para los cristianos, los católicos, ¿por qué es importante Jerusalén? ¿Qué pasó en Jerusalén? Los escucho. ¿Qué pasó en Jerusalén? ¿Quién quiere participar? 1, 2, 3. Bueno, no hay participación del grupo. Resulta y pasa que en Jerusalén, desde el cristianismo, Cristo murió en Jerusalén, fue crucificado en Jerusalén, no me equivoco, fue en el Gólgota, en el monte Gólgota creo que fue. Y Cristo a su vez ascendió al cielo en Jerusalén, ¿sí? Entonces, desde Jerusalén se considera que es el último lugar donde Cristo estuvo y es un lugar donde ocurrieron diferentes acontecimientos que están contemplados en la misma Biblia. Como es un lugar tan sagrado, es un lugar que es un centro de peregrinación de todo buen cristiano. O sea, todo buen cristiano, si se considera buen cristiano, algún día tendrá que querer ir a Jerusalén en búsqueda de los pasos de Cristo. ¿Listo? Y en la Edad Media eso lo vivían así. Entonces, todo buen cristiano en Europa iba a Santiago de Compostela, que era un lugar donde había vivido un santo, San Santiago de Compostela, pero sobre todo a Jerusalén. Pero resulta y pasa que en el siglo X, XI después de Cristo, Jerusalén estaba dominada por los musulmanes, ¿se acuerda? Los sarracenos y eso lo vimos anteriormente, es decir, los que creen en el Islam. Entonces, desde el Papa Urbano VII, creo que era, hizo el llamado a la cristiandad para que recuperaran ese territorio. ¿Dónde está el mouse? Acá está. Llamado Jerusalén. Y hubieron desde la Edad Media una serie de incursiones militares que buscaron recuperar Jerusalén. Y desde la primera y la séptima, creo que fue la tercera, cuarta, lograron tanto en la primera dominar Jerusalén como en la tercera, cuarta dominar territorios cerca de Jerusalén. ¿Listo? Entonces esa zona se volvió también una zona de influencia para los europeos que estaban tan lejos, pero la sometieron militarmente. Para poder someterla militarmente, hubieron unas órdenes de caballería, unos caballeros que eran personas en la Edad Media, que tenían unos votos de militares, de obediencia, lealtad, que mediante las armas defendían unos principios. ¿Qué pasó en la Edad Media? Aquí está. Los caballeros templarios fueron uno de ellos, como bien lo decía la guía. Como ustedes pueden ver, fueron uno de los más famosos y surgieron y terminaron teniendo una gran influencia en Jerusalén en aquella época. ¿Listo? Comúnmente conocida como la Orden del Temple, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, fue una de las más famosas órdenes militares y cristianas, cuya organización se mantuvo activa durante poco menos de 2 siglos, fundada entre 1118 y 1119. Tras la Primera Cruzada, su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista ante la constante amenaza de los enemigos musulmanes. Es decir, resulta y pasa que toda esta zona alrededor de Jerusalén seguía siendo musulmana y los musulmanes constantemente querían recuperarla. Entonces, quienes venían de peregrinación muchas veces eran atacados por los musulmanes y como eran atacados, pues los caballeros templarios y demás caballeros de otras órdenes que ahorita veremos, les brindaban seguridad para que las personas que venían de peregrinación desde Europa intentando conocer los lugares donde vivió Cristo, donde fue al final crucificado, llegaran sanos y salvos. Entonces leamos qué más dice de los caballeros templarios. ¿Bien? Dice, defensores de Tierra Santa. Apenas creado el reino de Jerusalén y elegido Balduino I como su segundo rey, algunos de los caballeros que participaron en la cruzada decidieron quedarse a defender los santos lugares y a los peregrinos cristianos que iban a ellos. Balduino I necesitaba organizar el reino y no podía dedicar muchos recursos a la protección de los caminos, porque no contaba con efectivos suficientes para hacerlo. Esto haría que hacia 1120, 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens se comprometieran a desempeñar esa misión.
Para ello, se les concedería un lugar donde mantener sus equipos, otorgándoles muchos reyes, derechos y privilegios, entre los que se contaba su sede en la antigua zona del templo del rey Salomón, es decir, en la antigua zona donde estuvo el templo del rey Salomón. Muchos reyes europeos le facilitaron apoyo económico y una vez que la Iglesia Católica aprobó oficialmente su conformación durante el Concilio de Troyes en 1129, la Orden del Temple, así se llamaba, creció rápidamente en tamaño y poder. Importante fue para su historia la ayuda que en Europa les concedió el abad Bernardo de Clairvaux, que debido a su parentesco con varios caballeros y a su influencia en la corte papal, se esforzó en darlos a conocer como el verdadero ideal de la caballería, invitando a las masas a unirse a ella. Los privilegios de la orden fueron confirmados por las bulas, es decir, por decretos papales. Omne datum optim, bueno, en ella se otorgaba a los caballeros templarios una autonomía formal y real respecto a los obispos, dejándolos sujetos tan solo a la autoridad papal. Además, se les excluía de la jurisdicción civil y eclesiástica, se les permitía tener sus propios capellanes y sacerdotes pertenecientes a la orden, se les permitía recaudar bienes y dinero de variadas formas y se les daba derechos sobre las conquistas en Tierra Santa, concediéndoles atribuciones para construir fortalezas e iglesias propias, lo que les dio gran independencia y poder. Entonces, estos señores que se vestían en esa época, así como ustedes pueden ver, fueran o se hacían llamar los soldados de Cristo. Personas con un fin dentro de la religiosidad cristiana, pero por medio de las armas, por medio de en esa época el combate. Entonces se dedicaban a proteger la cristiandad en Jerusalén, en sus alrededores, y luchaban contra los sarracenos. Ustedes pueden ver las armaduras que usaban en aquella época, como ustedes pueden ver, estaban muy bien dotados, muy bien armados, ¿sí? Entonces, en aquella época esto era lo último en protección, ¿listo? Entonces vemos que tenían una organización, gran maestre, maestres, priores, comandadores, caballeros, escuderos, sirvientes y aspirantes, ¿sí? Y duraron casi 2 siglos cumpliendo esa función. Voy a leer las características de la orden y finalmente cómo es que esa orden dejó de existir. Sus miembros hacían votos de obediencia, pobreza y castidad e incluso practicaban el ayuno y la vigilia y tenían devoción por la Virgen María. Vivían en comunidades y les prohibían la embriaguez y los juegos de azar. Eran hombres de guerra poco cultivados y sus deberes crecieron hasta hacerse cargo de la estrategia defensiva de los estados de los cruzados en Tierra Santa. Así, construyeron castillos y fortalezas y sorprendieron al sultán Saladino debido a su talento militar. Solo los caballeros eran los que llevaban la indumentaria con la que habitualmente eran identificados, ya que empleaban como distintivo un manto blanco con una cruz roja dibujada. Por otro lado, era un ejército de lo más eficaz, con una disciplina férrea y magníficamente equipado. De dimensiones reducidas, pero con una fuerza arrolladora. Los templarios aplastaron a los musulmanes en la batalla de Montsilgar en 1177 y en la batalla de Arsuf en 1191. Así, luchaban siguiendo normas estrictas, tenían prohibida, ojo, la retirada a menos que se les ordenara, solo si se les encontraba en inferioridad numérica, y jamás desertaban, es decir, jamás subían y jamás se retiraban del ejército. En tanto, los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica a lo largo del mundo cristiano, creando nuevas técnicas financieras que establecieron los antecedentes del sistema bancario, identificando una serie de fortificaciones por todo el Mediterráneo y Tierra Santa. Para 1170, es decir, menos de 100 años de haberse creado, la Orden de los Templarios se encontraba en Francia, Alemania, España y Portugal, y 50 años más tarde era la fuerza económica, militar, política y religiosa más importante de Europa. Como ustedes pueden ver, lo que surgió con solo 7 personas en Europa por aquella época, terminó convirtiéndose en, durante casi 2 siglos, la mayor fuerza económica, militar, por encima inclusive del Papa. Seguían ciegamente al Papa, pero de todas formas tenían más poder que él. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasó con esa orden? Finalmente fue eliminada. ¿Cómo la eliminó el mismo papado? Hacia 1291, luego la caída de Acre, frecuentemente mencionada por los historiadores como el evento que marcaría el fin de las cruzadas, los cruzados perdieron 10 minutos, recuerden, se conecta al mismo link. Los cruzados perdieron su última gran fortaleza en el reino cristiano de Jerusalén. Como consecuencia, la Orden del Temple perdió su razón de ser.
De este modo, su riqueza e importancia preocuparon a las autoridades y en 1307 el rey Felipe IV de Francia determinó la expropiación de sus bienes, los acusó de herejía y los persiguió hasta lograr que el Papa Clemente V suprimiera la orden. En 1312, 2 años más tarde, fue ejecutado en la hoguera el último gran maestre, este señor, Jacques de Molay. A partir de entonces comenzaron las leyendas en las cuales se lo relacionaría con conspiraciones fantásticas, todas ellas sin ninguna base histórica. Estos señores que se encargaron de defender estos reinos en esta zona alrededor de Jerusalén por casi 2 siglos, cuando ya Europa, los reinos de Europa, dejaron de tener poder aquí, pues ya no había que defender porque esto era musulmán. Entonces, ellos, si bien ya no tenían estos reinos de aquí, los cruzados tenían mucho poder en toda esta región, mucho. Tenían bancos, tenían islas, tenían castillos, tenían muchos soldados. Entonces, desde el Papa y los diferentes reyes los vieron como una amenaza. Era un ejército que ya no tenía lugar, pero fácilmente cualquiera que se hiciera al poder de ese ejército podía tener todo el poder de la Europa del momento. Y el Papa no era el que los dominaba en ese aspecto, porque si bien los mandaban y ellos lo respetaban, pues el Papa no los usaba como tal. Solo para Jerusalén, y como Jerusalén ya no existía, entonces por eso comenzó la persecución y finalmente los eliminaron. Lo mismo con esta otra orden, la de los caballeros hospitalarios, ¿sí? Como ustedes pueden ver, era otra la indumentaria, otros los colores. Bueno, la orden de San Juan del Hospital, fundada unos pocos años antes de la Primera Cruzada, sufrió una profunda transformación con la fundación del Reino Latino de Jerusalén. A imitación de los caballeros templarios, los hospitalarios se convirtieron en un verdadero ejército cuya finalidad era proteger a los peregrinos que se dirigían a los santos lugares igual. Estos señores comenzaron unos pocos y se convirtieron en un gran ejército bajo una bandera, defender a los cristianos que iban a Jerusalén. ¿Listo? La Orden del Hospital. Los orígenes de la orden se remontan a unos pocos años antes de la llegada de los cruzados de Godofredo Bullón a Tierra Santa. Hacia 1080 existía ya una pequeña congregación amalfita bajo el patronazgo de la iglesia de Santa María. Me faltó buscar esta palabra, la verdad no sé cuál es el significado. Si alguien la puede buscar, le agradezco. Bueno, una fundación benedictina situada al sur del Santo Sepulcro. Esta pequeña hermandad de laicos que vivían una vida religiosa dedicada a labores de asistencia de peregrinos pasó en pocos años a transformarse de una simple organización sanitaria en uno de los ejércitos más temidos por los sarracenos, una verdadera punta de lanza del reino latino. La transformación de la primitiva orden asistencial en una orden de, es decir, primero estaban enfocados a ser hospitalarios, así como médicos, a brindar hospedaje, no más, ¿sí? Pero de ahí pasaron a ser una fuerza militar. La transformación de la primitiva orden asistencial en una orden de caballería se debió con toda seguridad al ejemplo del Temple. A un lector de nuestros días le puede parecer una contradicción el hecho de que una orden religiosa pudiera tener carácter militar. Sin embargo, en la época que nos ocupa existía una... Bueno, resulta y pasa que uno dice, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así que las personas que más defienden la iglesia eran prácticamente unas máquinas de guerra? Pero resulta y pasa que en esa época el enfrentamiento contra los musulmanes era muy fuerte porque política y religiosamente los musulmanes querían dominar toda esta zona de Europa y los cristianos querían defender la zona de Europa y al menos hacerse con el poder de lo que era Tierra Santa, es decir, esta región. ¿Listo? Y entonces lo único que les garantizaba que los musulmanes no se avanzaran era el uso de las armas. ¿Bien? Vamos, ¿hasta aquí alguna duda, estimados estudiantes? Los escucho, por favor. Vea, Miguel no se volvió a conectar. Y hay otra persona que tampoco se ha conectado. Bueno, ¿me escuchan, por favor? Me confirman que me escuchan porque me preocupa tanto silencio. Sí, señor. Listo. Entonces, continuamos. Los fieles eran toda la comunidad de cristianos, ellos también eran miembros y seguidores de la iglesia. Antes de esto, hay 6 personas. ¿Quién falta? Luna, Pilar, Sofía, Rubiela, Juan David, Carol Taliana. ¿Hay alguien que falta?
¿Quién se desconectó? Pilar, Sofía está. Falta María Alejandra. Ajá. ¿Qué pasó? Se desconectó también. Colocarla aquí. Le Falta estamos... Miguel. Miguel ya lo tengo aquí, que yo sé que se desconectó hace rato. Y yo sé. Pero falta es María Alejandra. Ella ahí tenía problemas en internet, pero a ver si se conecta o no. Bien, continúo. La iglesia medieval era una monarquía centralizada administrada por el clero seglar según los deseos del papa, que era el obispo de Roma. ¿Cómo así monarquía? ¿Ustedes recuerdan esa palabra monarquía, estimados estudiantes de séptimo? ¿Quién me la quiere explicar? ¿Alguien? Bueno, veo que el silencio otorga. Cuando hablamos de monarquía es el gobierno de una sola persona, en este caso un rey normalmente. El Papa era el rey sigue siendo el rey de la iglesia, es decir, la máxima autoridad en este caso de la iglesia y de todos los territorios que la iglesia dominaba y en esa época eran bastantes. ¿Listo? Continúo. El Papa tenía oficiales llamados arzobispos y obispos, jefes de entidades territoriales llamados las arquidiócesis, eso ya lo había explicado, ¿no? Grupos de diócesis y de las diócesis, grupo de parroquias respectivamente. Ellos eran los encargados de arreglar conflictos que se presentaran sobre el dogma, conjunto de creencias, las actividades y las prácticas. Ojo, esta palabra que ahorita explicaré. El cristianismo es cristianismo y toda religión es religión porque hay unos dogmas, hay unas creencias que no son irrefutables, que usted, si es creyente de esa religión, usted no puede dudar de eso. ¿Quién me quiere decir un dogma cristiano? O desde el catolicismo, un dogma católico. ¿Nadie? Ustedes como buenos creyentes, ¿cuáles son las verdades máximas del cristianismo? Por ejemplo, una. Bueno. Una verdad máxima del catolicismo, por ejemplo, es la Trinidad de lo divino, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios puede ser uno y trino a la vez. ¿Cómo así, profesor? Dios es Dios, pero a su vez, ¿se han visto un triángulo que siempre representan? Dios a su vez es Cristo, porque Cristo era hijo de Dios, es decir, Dios en la tierra, y el Espíritu Santo, que es la manifestación de Dios que vino a la tierra para que María fuera, digamos así, para que María pudiera concebir a Cristo. Eso, el catolicismo considera que Dios es uno y trino a la vez, pero hay otros cristianismos que no comparten esa doctrina del catolicismo y por tanto no son católicos. Es decir, si yo soy católico, yo creo que Dios es uno y trino, ¿sí? A la vez. Pero si no soy católico, puedo creer en Cristo, pero no puedo creer eso. O sea, Cristo no es Dios, sino hijo de Dios. O Cristo es el verdadero Dios. Son cositas que veremos en filosofía en 11, pero desde ya les voy comentando. Son dogmas, son creencias que no tienen duda. Si yo dudo de eso, ya estoy saliéndome de las creencias básicas de mi religiosidad, en este caso del cristianismo católico. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, en aquella época ya presentaban ese tipo de preguntas incómodas, digámoslas así, que tenían que resolver. ¿Quiénes? Las máximas autoridades de la Iglesia Católica. ¿Listo? Continúo tan pronto. Voy a cortar y volvemos a conectarnos porque ya queda un minuto de esta sesión. ¿Listo? Entonces, por favor, se conecta. Bien. Bien, estamos grabando esta última sección. Faltan por lo menos 1 o 2 estudiantes por conectar, pero avancemos ahorita, reviso asistencia. Debajo de ellos estaban los párrocos que se ocupaban de los fieles de las parroquias y eran el contacto de la gente con la iglesia. En las aldeas, la iglesia, templo era un centro religioso y social. Allí se reunía toda la comunidad para celebrar la ceremonia religiosa y para desarrollar actividades sociales en los días festivos, tal cual como pasa hoy en día. La iglesia es el lugar el punto de encuentro de toda la comunidad cristiana, ¿cierto? Y desde allí se organizan eventos, festividades, encuentros religiosos, en la misa, etcétera, etcétera. Eso desde la Edad Media viene y sigue siendo hoy tal cual. En Santa Elena hemos sido testigos de ellos. Bien, continúo. La iglesia medieval era dueña de grandes extensiones de tierra, por lo que era rica y poderosa. Era dueña
de los estados pontificios y poseía bienes en todos los países cristianos de Europa. Las herencias del clero iban a dar a manos de la iglesia. Además, obtenía fondos recogiendo los diezmos, es decir, la décima parte de los ingresos de toda la familia cristiana. Esto ya lo expliqué. En cuanto a dogma, verdades incuestionables y creencias, lo importante era que los fieles lograran la salvación. Esta creencia determinó todo el funcionamiento de la iglesia y forjó la mentalidad del hombre medieval. La iglesia hizo una lista de sacramentos indispensables para la salvación, por ejemplo, bautismo, comunión, matrimonio, que solo podían ser administrados por sacerdotes. Es decir, la iglesia en la Edad Media se organizó desde todos los aspectos, desde el social, desde el económico, hasta desde el militar, ¿sí? Y también desde la doctrina. Y hoy en día seguimos. Si yo soy buen católico, pues tengo el bautismo, comunión, confirmación, matrimonio, creo que viene la unción y los santos óleos, ¿sí? Creo que es así. Si quiero, cuando fallezca, estar desde mi posición católica tranquilo, que he cumplido con todo el sacramento para poder estar al frente de Dios y responder por mis pecados, ¿no? Eso viene desde la Edad Media, hoy en día sigue trabajándose así. Para reforzar aún más su poder, la iglesia tenía sus propias leyes en lo religioso y en lo político. Redactó su propio código de conducta que reafirmaba la autoridad del Papa sobre cualquier poder político. Todo cristiano tenía que obedecer las leyes de la iglesia. Por ejemplo, nadie se podía divorciar sin el permiso del Papa, y menos si era rey. La iglesia tenía sus propias cortes o tribunales donde eran juzgados para juzgar a quien desobedeciera. Dos de los castigos más fuertes eran la excomunión y la interdicción. Ser excomulgado era quedar condenado y sin posibilidad de salvación. Además, nadie tenía por qué obedecer al excomulgado. En la interdicción, al clero se le prohibía administrar cualquier sacramento en los territorios que quedaban bajo este castigo. Todos sus habitantes quedaban por fuera de la cristiandad. ¿Se acuerdan que ya les había explicado esto al principio? Entonces la iglesia tenía estos mecanismos para poder hacer eso. ¿Bien? Continúo. Los que no aceptaban el dogma de la iglesia eran llamados herejes y eran torturados o asesinados. La cacería de brujas impedía que alguien se desviara del verdadero cristianismo. En el siglo XII, la iglesia creó un tribunal llamado la Santa Inquisición, que fue un instrumento de terror para juzgar los casos de mayor gravedad. Al que no acatara sus órdenes se le aplicaba la pena de muerte. ¿Recuerdan lo que les hablé de la Santa Inquisición? Era una institución que empleaba su poder para llevar castigos en caso de que no se cumpliera con la orientación del cristiano. Bien, entonces, un ejemplo de lo que hizo la Inquisición, pero en Perú. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, lo leeré, que fue hace más de 200 años. ¿Qué ocurrió en Perú con la Inquisición, por ejemplo? Leeré esto. La Inquisición surgió lentamente como un instrumento destinado a la defensa de la fe y de la sociedad amenazada por la acción de los herejes. Además, los herejes atentaban contra la iglesia, el Estado, el orden público y las autoridades constituidas. En consecuencia, se entiende que los castigos no solo se dieran por factores estrictamente teológicos, es decir, de religión, sino también por factores políticos, sociales, jurídicos y económicos. Es decir, en Perú, como ustedes pueden ver, la gran mayoría fueron españoles y a su vez algunos extranjeros y unos pocos mestizos, negros y mulatos que desobedecieron la autoridad tanto de la iglesia como del rey, es decir, del virreinato. ¿Qué pasó en el Perú? La Inquisición de Lima entró en funciones en 1570, siendo virrey del Perú Francisco de Toledo. El tribunal comenzó sus acciones en un local alquilado que se ubicaba al frente de la iglesia de la Merced, en el actual Jirón de la Unión. Pero como este era muy céntrico y resultaba poco propicio para su funcionamiento, en 1584 se trasladó a la casa de Nicolás de Rivera el Mozo, donde funcionó hasta que fue abolida. ¿Bien? Entonces, vean, hay una línea de tiempo. Esta es otra manera de presentar una línea de tiempo. Como ustedes pueden dar cuenta, es poca información. Se estableció, dónde se instaló. ¿Quién fue el primero en ser juzgado? Mateo Salado, era un francés. El primero acusado de herejía arrojado a las llamas. Es decir, en Perú en 1578, la primera persona juzgada fue este señor y fue condenado a muerte. Lo arrojaron vivo al fuego. ¿Listo? Francisco de la Cruz, el único caso de sentencia por alumbrado. No les sabría decir qué es alumbrado, pero es un tipo de falta y fue condenado. En 1580, incrementó la penetración de judíos en América. Es decir, en 1580, muchos judíos, es decir, personas que creen en Dios pero no creen en Cristo,
es un tipo de religión, ¿no? Que de hecho es la antesala del cristianismo. Llegaron a América, y en este caso a Perú, y en 1584 el tribunal se trasladó, bueno, ahí fue cuando se trasladó, y la gente era condenada en la plaza pública, en este caso en la Plaza de Armas de Lima. ¿Qué pasó en 1595? Jorge Núñez, Francisco Rodríguez y Pedro de Contreras, primeros judaizantes condenados a la hoguera. Es decir, después de casi 15 años que los judíos comenzaron a llegar en forma a Perú, fueron condenadas las primeras personas que por ser judíos o por practicar abiertamente la religión judía o por intentar convertir a cristianos al judaísmo fueron perseguidos. ¿Qué pasa con los judíos? Los judíos era un pueblo que, como fueron expulsados de Israel por los romanos, donde iban o estaban con los musulmanes o estaban con los cristianos. Y cuando había enfermedades, peste, por ejemplo ahorita con el COVID, si el COVID hubiera dado en la época medieval, una de los que hubieran sufrido a los judíos porque los cristianos les hubieran echado la culpa. Eso es culpa de esos judíos, porque los judíos asesinaron a Cristo y que no sé qué. Y entonces cogían y mataban judíos, solo por ser judíos. Y eso hizo la Inquisición en esa época, ¿sí? Quienes practicaran abiertamente el judaísmo y sobre todo se metieran con los cristianos, pues eran condenados a muerte, ¿bien? Juan Fernández de las Heras fue quemado vivo por blasfemia. ¿Cuándo? En 1595, ya en 1639, mucho tiempo después, ¿no? La denominada Gran Complicidad, 11 fueron condenados a muerte. 1736 se pronunció la última sentencia a la hoguera en Perú. 1813 la abolieron la Inquisición la abolieron desde España, y en 1820 finalmente la independencia la abolieron. Bueno, esta señora María Francisca Ana de Castro fue la última en 1736 en ser condenada a la hoguera. ¿En dónde? En Perú. Bueno, entonces ustedes pueden ver que eran condenados por diferentes cosas, por ser judaizantes, por ser luteranos, por proposición indecorosa, por la bigamia, por solicitantes, sortilegio. Se me olvidó. Ayer leí que era sortilegio y se me olvidó. Creo que es un tipo de mala palabra. Bueno, ¿y qué castigos habían o qué aplicaba la Inquisición? Y eso no era solo en Perú, sino también en Europa. La garrucha, que a usted lo colgaban al revés y le colocaban peso en las piernas, y eso lo que hacía era dañarle los brazos, ¿no? El garrote era que lo cogían a usted a garrote, creo que era. Los azotes, que dependiendo de la cantidad de azotes que a usted le sentenciaran, lo castigaban. El potro, que lo amarraban de pies y manos y lo estiraban hasta que hubiera alguna fractura. Y la tortura de la hoga, del agua, que le ponían un trapo en la boca y le echaban agua para que usted se fuera ahogando. Entonces, son terribles esos castigos que desafortunadamente la Inquisición, en su afán de, digamos así, castigar a los blasfemos, a quienes fueran enemigos de la iglesia, terminó cometiendo. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda de eso? Bueno, el silencio otorga, entonces avanzaré. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda, Juan David? Bueno, continúo. Pero la iglesia es una institución que trata de seguir, o digamos así, de ser los fieles representantes de Cristo, pero es una institución organizada por humanos. Entonces, por tal situación tenía problemáticas, y desde la Edad Media hoy en día, pues esas problemáticas se han afrontado de una manera, pero en la Edad Media no era la excepción. La iglesia no era perfecta, tenía problemas muy serios. Algunos sacerdotes, ojo, algunos, eran iletrados y escasamente podían leer las oraciones. Algunos papas y demás sacerdotes tenían una moral muy cuestionable, traicionando así los votos de pobreza, obediencia y castidad, ¿sí? Algunos obispos estaban más preocupados por su estatus como señores feudales y no como pastores de la iglesia. Muchos se hacían obispos por influencias y sin tener la formación religiosa adecuada, señal de corrupción. La venta, bueno, hasta ahí. Hacer parte de la iglesia en esa época era hacer parte de una institución que tenía mucha influencia y por ende mucho poder, ¿sí? No solamente era predicar el evangelio, sino ser una figura política que tenía mucha influencia en la sociedad.
y administrar territorios y riquezas. Entonces muchos, bueno, algunos, usamos la misma palabra que usa el texto, algunos, en su afán de meterse en la iglesia, no por convicción de la fe, sino por cuestiones económicas y de influencia, terminaban corrompiendo la iglesia. Bueno, terminaban dando una mala imagen de la iglesia desde aquellas épocas. Bien, entonces esas problemáticas la iglesia tenía que asumir. ¿Cómo conseguir nuevos miembros, pero que buscaran ser miembros por convicción y no por conveniencia? ¿Listo? Continúo. La venta de indulgencias, el pecador pagaba a la iglesia para no cumplir la penitencia, era ahora otra práctica corrupta. Resulta y pasa que, y de hecho eso fue una de las principales cosas por las que se dividió la iglesia, ¿no? Yo era una persona que tenía mucho dinero, pero había hecho cosas muy malas. Entonces, antes de morirme, me daba miedo la muerte porque me daba miedo ir al infierno. Entonces le dejaba toda mi herencia a la iglesia. Y la iglesia cogía esa herencia y construía iglesias, hacía poco de cosas, pero con eso yo buscaba pagar por mi perdón. Eso, pues, uno mira a los ojos de las mismas escrituras, pues es bastante problemático. Entonces, la iglesia aprovechó eso y terminó volviéndose una especie de interés o de corrupción en torno a la búsqueda de la salvación, y eso fue muy criticado desde esa época. Hoy en día ya no ocurre, pero en esa época sí. Bien, había 4 aspectos que preocupaban a la iglesia. Primero, había muchos sacerdotes eran casados y tenían familia, nicolaísmo. Los obispos vendían puestos eclesiásticos, simonía. Los obispos escogían a parientes de reyes para cargos religiosos, nepotismo. Y finalmente, por la práctica de la investidura, muchos reyes nombraban a los obispos en su territorio. Los reformadores de la iglesia pensaban que solo la iglesia tenía esta potestad. Entonces, ante esas problemáticas, ¿sí? Que cada uno era un problema. ¿Por qué? Uno diría, bueno, pero ¿por qué cada cosa es problemática? Ejemplo, no siempre los curas fueron personas que vivieran solos, que practicaran eso, no. Resulta y pasa que al principio, como por lo menos hasta el siglo X, como lo podemos ver, los curas eran libres de o practicar el celibato o tener su familia, pero había un problema. Como el cura y demás miembros de la iglesia administraban riquezas, los hijos de estos señores pues entraban a pelear por esas riquezas que eran de la iglesia y en muchos casos a avanzárselas. Entonces la iglesia, para quitarse también ese problema, pues prohibió totalmente que quien hiciera parte de la iglesia tuviera familia, porque eso en la Edad Media ya era un problema. Bueno, y los obispos vendían puestos eclesiásticos, es decir, una cuestión de influencias. Usted no puede vender un puesto, sino eso se gana por mérito, por cercanía a Dios, etcétera, etcétera. Bueno, los obispos escogían a parientes de reyes para cargos religiosos, es decir, dentro de la iglesia habían obispos que vendían también esos puestos para cuestiones de nobleza. Y a su vez, los reyes, muchos, nombraban los curas, es como si el alcalde hoy nombrara al cura, no. El gobernador no nombra a nadie, el presidente no nombra a nadie desde la parte religiosa, eso es muy aparte, ¿bien? Y sigo leyendo. En el siglo X, dada la grave crisis, hubo un nuevo espíritu en la iglesia que trajo consigo un renacimiento espiritual y una reestructuración. Eso sucedió de 2 formas, la apertura de nuevos monasterios y la creación de las órdenes mendicantes y predicadoras. Bueno, entonces, antes de pasar a eso, a cómo la iglesia intentó solucionar esos problemas que hasta el siglo X estaban bastante dañando la iglesia, aquí les traigo unos problemas de orden político que también le ocurrieron a la iglesia, ¿sí? En el 1054, en el 1072, es decir, un momento en donde se dividieron las 2 iglesias, la católica y la cristiana. Por eso es que, si volvemos al primer mapa, ahora vamos a Rusia y hay cristianos, pero no obedecen al papa, porque desde el 1074 se dividieron y Constantinopla se volvió una capital religiosa y Roma otra diferente, ¿bien? A su vez, este enfrentamiento político porque un rey puso un papa y el papa puso otro sucesor y eso se agarraron ahí a pelear por eso. Y finalmente, otro enfrentamiento entre reyes y papas. Es decir, desafortunadamente la iglesia estaba envuelta en muchos problemas de orden político porque era una institución muy influyente en la Europa de la Edad Media. ¿Listo? Continúo para cerrar, ya vamos a cerrar. Los monasterios fueron los líderes de este renacimiento.
Dijeron, bueno, tenemos que arreglar las cosas, pero desde el papado es difícil. Entonces los monasterios donde están los frailes, los monjes, los abades, se puede arreglar eso, ¿no? Buscaban regresar a las enseñanzas básicas de la religión cristiana basadas en la devoción a Dios. Los monjes permanecían en los monasterios buscando la forma de salvarse a sí mismos. Ya desde el siglo VI, San Benito, un sacerdote italiano que se quejaba de las malas costumbres de la iglesia, había optado por abrir y vivir aislado en un monasterio con un reglamento estricto, una santa orden, y dado por él, en el cual se rechazaba toda forma de riqueza y corrupción. Su lema era ora et labora, orar y trabajar. El trabajo era intelectual y manual, trabajo en la huerta. El monasterio tenía que llegar a ser autosuficiente. El monasterio representaba la independencia económica y la actividad litúrgica, conjunto de ritos y ceremonias, en forma simultánea. Sus seguidores se llamaron los benedictinos. Y esta orden hasta el día de hoy existe, tiene mucho poder, mucha riqueza, pero sigue buscando eso dentro de la iglesia. Se respeta al Papa la máxima autoridad, pero buscan ya la salvación y no estar metidos como en esas problemáticas que la iglesia estuvo metida. Bueno, la idea del monasterio tuvo auge especialmente en el siglo X. Surgió la orden de Cluny, un lugar en Francia. Su base era la regla de San Benito reformada. Sus monjes se sentían vasallos del Papa, defendían la moral, rezaban y meditaban cada 3 horas, tenían buenas relaciones con los obispos y con la nobleza. En su liturgia predominaba la celebración de la misa con coros. No creían que sus monjes debían hacer trabajo físico y se dedicaron a copiar manuscritos. La movida de Cluny fue un foco cultural. Es decir, además de lo que hizo San Benito, de listo, me hace el favor, el monasterio es autosuficiente, la comida se cosecha, se trabaja aquí y nos vamos a dedicar a buscar a Dios. Esta otra forma de buscar a Dios fue muy llamativa. Cluny se volvió un ejemplo y abrieron muchos más en donde los monjes vivían buscando a Dios, pero también enriqueciéndose culturalmente. No se la pasaban en la huerta, eso no. Se ponían a traducir libros. Y se volvieron personas muy inteligentes porque leían constantemente y rescataban toda la tradición. Libros escritos en otro idioma los traducían al latín para venderlos a toda la comunidad que pudiera pagarla. Bueno, bien, continúo. Los monasterios de esta orden se empeñaron en construir iglesias románicas que recordaban a los arcos de las construcciones romanas. Los monjes llevaban una vida bastante cómoda. Uno de sus monjes fue el Papa Gregorio VII, siglo XI, cuyo verdadero nombre era Hildebrando, quien llevó a cabo varias reformas. Fue él quien prohibió que los sacerdotes se casaran, ojo, vea, hasta el siglo XI no era prohibido, y que se practicara la simonía. En cuanto a la investidura de los obispos, se enfrentó y humilló al emperador del Sacro Imperio Romano, Enrique IV, pero a la final perdió esta batalla. Me pasé. Otra orden que apareció por esa época fue la orden Cister, que trataba de seguir al pie de la letra la regla benedictina. Tenían sus monasterios en lo que promovían el ascetismo, completa austeridad y renuncia a los placeres del mundo para llegar a la perfección moral y espiritual y el rigor de los ritos. Se refugiaban en la soledad y la meditación y hacían trabajo manual. Su gran impulsor fue el francés Bernardo de Clairvaux, quien no se alimentaba bien y se mortificaba el cuerpo. Es decir, desde el siglo XI aparecieron muchas órdenes. Ahí les he nombrado 3. Bueno, y esas órdenes buscaban volver a unas buenas prácticas religiosas alejadas de la corrupción del Papa, de la Iglesia como tal, pero respetando al Papa como máxima autoridad. Aparte de los monasterios, en el siglo XIII aparecieron los órdenes mendicantes y predicadores. Estos frailes viajaban por todas partes. Como los monjes, los frailes también hacían los votos de castidad, pobreza y obediencia. A diferencia de los monjes, los frailes no necesariamente vivían en monasterios, sino entre las gentes del común. No tenían propiedad alguna y vivían en la limosna. Los frailes salían al mundo para aliviar a los que sufrían y a predicar el evangelio. Hubo 2 frailes famosos que fundaron comunidades que persisten hasta nuestros días. El fundador de los predicadores fue Santo Domingo de Guzmán, un español que enfatizaba la importancia del estudio. Quiso predicar el catolicismo a todos aquellos que se podrían tildar de herejes como los cátaros. Muchos filósofos y profesores universitarios medievales fueron dominicos. Santo Domingo se veía a sí mismo como un misionero, era muy devoto de la Virgen y rezaba el rosario para predicar el catolicismo. Se decía que era capaz de realizar prodigios. Y uno muy famoso que yo sé que ustedes han escuchado, San Francisco de Asís, un italiano que fundió una orden mendicante de los franciscanos en 1209.
San Francisco trataba a todas las criaturas de Dios, incluyendo los animales, como hermanos espirituales. Rechazó la opulencia, riqueza exagerada de la iglesia. Vivió en la humildad y la simplicidad. A él se le atribuye haber hecho el primer pesebre, costumbre que aún subsiste en el mundo occidental. Se dice que recibió de una bola de fuego los estigmas llagas de la crucifixión en las manos, pies y costado. De San Francisco muy particular porque muy famoso que él era un noble, ¿no? Él era un man de mucha plata. Él tenía mucho dinero. Y pues dicen que se le apareció Cristo, que le hizo el llamado y él renunció a todo. Él renunció a todas sus riquezas. Renunció a todo, renunció a su vida de noble, renunció y se fue al bosque, iba a los pueblos, ¿sí? Y en una vida de total, y mucha gente comenzó a seguirlo, y esa orden hasta el día de hoy existe, la de los franciscanos, ¿bien? Creo que la orden de los franciscanos, por eso el Papa se llama Papa Francisco, porque creo que hace parte de esa orden, ¿listo? Las monjas también fueron parte fundamental de este renacimiento. Fundaron conventos, monasterios para mujeres en el siglo XII, donde vivían en condiciones de gran austeridad. Uno de los aspectos más relevantes y críticos de la iglesia medieval fue su relación con los reyes y los emperadores. La pregunta eterna era, bueno, hasta aquí lo del renacimiento, ¿listo? Que quede claro, surgieron muchas órdenes y para cerrar eso de las órdenes les muestro esta diapositiva para que se hagan una idea de las órdenes que existieron. Pueden leerlas en un momentico, cada uno lea las frases y todas esas órdenes, muchas hasta el día de hoy existen. Todas existen, todas son dueñas de universidades, de centros religiosos, tienen mucha influencia, ¿sí? Por lo menos la orden de los Boscos, que tuvo tanta influencia en Santa Elena y que sigue aún ¿en qué? En Contratación. Es una de esas órdenes que surgió de un niño, San Juan Bosco, ¿sí? Y tratan de seguir o emular su mensaje y llevarlo a toda la comunidad religiosa. Bueno, que tenerlo muy presente, por favor. Y eso viene, todo eso viene desde la Edad Media, ¿listo? Bien. Esta guía está larga de leer, pero bueno. Quiero que por favor, ¿hasta aquí alguna duda antes de continuar? Porque creo que ya voy a cerrar la guía. ¿Hasta aquí alguna duda? No, señor. Nos quedan estas dos páginas, ¿sí? Que es de política en cuanto a lo que ocurrió con el Papa. Me las voy a saltar, voy a dejar que ustedes las lean, ¿sí? Pero quiero leer la última parte final. Esto es de política. Quiero que lo lean, pero no lo voy a leer yo. Quiero acá, este último párrafo. Porque todo esto es política, ¿sí? Todas son problemáticas de la iglesia, por favor la leen ustedes. A pesar de todos los problemas internos y externos de la iglesia medieval, muchos fueron sus aportes. Fueron los monjes quienes, al transcribir textos antiguos, preservaron la cultura grecolatina. Resulta y pasa que antes de la Edad Media existieron los griegos y los romanos, que hasta el día de hoy han sido dos de los máximos referentes de toda la educación, toda la civilización de la humanidad, por lo menos de Europa, de América, de África, ¿sí? Y después de los romanos hubo una época de desorden total en donde toda esa sabiduría casi se pierde. Gracias a los monjes como en la abadía de Cluny, que les dije que ellos en vez de ponerse a cosechar en la huerta se pusieron fue a transcribir libros, a volverse más inteligentes, todo eso. Esa información llegó hasta nuestros días, ¿sí? Y el ser humano no tuvo que volverse a hacer preguntas que ya se habían abordado, sino pudo a partir de esas continuar evolucionando intelectualmente. Bueno, eso es algo que se le debe a la Edad Media. Al margen del texto, los monjes colocaban iluminaciones, letras mayúsculas, decoradas y miniaturas, o sea, dibujos pequeños en oro y plata con colores vivos, para ilustrar aún más al lector. Durante gran parte de la Edad Media reinó la ignorancia aún en las clases privilegiadas. Muchos reyes ni siquiera sabían leer ni escribir y el pueblo también era completamente iletrado. Saber leer y escribir era privilegio de un círculo reducido de personas. Por un lado, la iglesia necesitaba sacerdotes letrados que supieran leer, cantar y predicar.
Por otro lado, como los reyes necesitaban hombres letrados para escribir las leyes, llevar las cuentas de las ganancias y para administrar los asuntos del reino y llevar la correspondencia diplomática, surgieron las escuelas que durante muchos siglos estuvieron en manos del clero. Es decir, la iglesia terminó convirtiéndose en la poseedora de la cultura de la Edad Media. La gran mayoría era ignorante, menos aquellos que estaban generalmente cerca del círculo religioso, ¿bien? Así no fueran sacerdotes o monjes, desde que fueran a las escuelas que los monjes tenían, aprendían. Las escuelas eran solo para los que querían entrar al clero. Se enseñaba el catecismo y el canto religioso. Los estudiantes eran obligados a aprender todo de memoria. El alumno se contentaba con repetir lo que el maestro decía. En los monasterios la meta más importante era enseñar teología a los monjes. Es decir, teología es el estudio de Dios. La enseñanza se impartía en latín, la lengua de la iglesia y de la literatura, pero el pueblo no comprendía el latín, por eso la escuela estuvo separada del pueblo. Es decir, quien fuera a la escuela era muy poco, algo que cambió hoy, afortunadamente hoy en día. A su vez, ¿qué más le podemos rescatar a la iglesia? El desarrollo de las ciudades y el comercio ensanchó el horizonte mental de los europeos y surgieron las universidades. Entonces tenemos transcripción de textos y la cultura, baluarte fundamental que la iglesia rescató. Las universidades, que en su origen eran solo corporaciones, agrupaciones de personas que tenían un mismo interés. Se amplió la gama de conocimiento, pues surgió otra forma de educación, los tutores que enseñaban lo que querían a nivel universitario. Solo estudiaban los varones, las mujeres no. Por eso es que, chicas, valoren la educación hoy en día, no siempre fue así. En las universidades se estudiaban no solo religiosos, sino también laicos, es decir, personas que no fueran religiosas. Las universidades más importantes fueron las de Bolonia, especializada en Derecho Romano. Los egresados de esta universidad eran escogidos para ser consejeros de los reyes. En la Universidad de París se estudiaba teología, la materia reina. La religión cristiana era considerada como una verdad absoluta. Los estudiantes se encerraban en largas discusiones y se les daba más importancia a las polémicas que a la investigación. La Universidad de Salerno se especializó en el estudio de la medicina. Es decir, además de eso, las universidades nacieron por influencia directa de la iglesia porque la enseñanza de la teología y de esa educación para sectores especiales dio paso a unas universidades que quien tuviera el dinero, así no quisiera ser parte de la iglesia, podía estudiar, pero los profesores normalmente habían sido parte de la iglesia, ¿bien? Surgieron universidades por toda Europa, en Inglaterra, las de Oxford y Cambridge, en España la de Salamanca, la de Praga en Bohemia y la de Cracovia en Polonia. Las universidades tenían dificultades, en la facultad inferior, En la facultad inferior se estudiaban las 7 artes liberales, gramática, retórica, lógica, aritmética, bueno. Y en la facultad superior, teología, medicina y derecho, que eran las 3 máximas, ¿no? Quien fuera teólogo, médico y abogado era como el que estudiaba lo mejor que se podía estudiar en aquella época, ¿listo? No que eso fuera fácil, sino que esto era lo que les enseñaba a todo el mundo y al final usted escogía estas 3, alguna de esas 3 o las 3, ¿listo? Los profesores eran sacerdotes, la fe predominaba sobre todo. Se creía ciegamente en las historias de santos, mártires y milagros, pero la iglesia ocultaba verdades porque se creía que iban en contra de la Biblia. Florecieron ciencias como la alquimia y la astrología. El alquimista buscaba el elixir o la piedra filosofal para transformar todo metal al oro y prolongar la vida eternamente. Es decir, ojo, antes de la química y de la ciencia que ustedes ven con la profe Herminda, existiera la alquimia, porque en la Edad Media no era permitido algo que no fuera estudio de la religiosidad. ¿Listo? Y a su vez el astrólogo trataba de relacionar el comportamiento y hasta el futuro de una persona basándose en la posición de los astros en el momento de su nacimiento. Estudiaba cómo los planetas influían en la vida del hombre. Antes del hombre comprender el comportamiento de los cuerpos celestes, estudiaba la astrología creyendo que los astros influían en él. Hoy en día no, hoy sabemos que son cuerpos, son planetas, sí, no tienen nada que ver con nosotros, pero en la Edad Media comenzó a nacer la astrología por medio de la astrología. Comenzó a nacer la ciencia por medio de la alquimia, ¿listo? Y seguimos, ya vamos a terminar. Otra forma de aprendizaje fue el escolasticismo, una escuela de filosofía que buscaba armonizar la fe con la razón por medio de la lógica. Su conocimiento se basaba en el estudio de la Biblia y uno de los más famosos filósofos escolásticos fue Santo Tomás de Aquino. Bueno, entonces vemos transcripción de textos, la educación a un nivel básico, la educación a un nivel universitario, esas cosas se le deben a la iglesia en la Edad Media y hoy en día sigue siendo así,
pero quienes iniciaron eso y hasta el día de hoy no lo heredaron fue la tradición que la iglesia o los miembros de la iglesia directa e indirectamente formaron. ¿Listo? Y cerramos. Pero la educación no fue lo único de lo que se ocupó la iglesia. Con los ingresos recibidos por diezmos y herencias, la iglesia también prestó un gran servicio social. Al proyectarse como protectora de los enfermos, surgieron los hospitales. Para socorrer a los huérfanos, abrieron orfanatos. También fundaron hospicios para ayudar a los indigentes, pobres. Actualmente no es la iglesia, sino el Estado el responsable de cumplir con este servicio. Es decir, los primeros hospitales, los primeros orfanatos, los primeros lugares donde da la gente pobre, la iglesia fue la que los abrió. No los abrieron los reyes, no los abrieron los... No, la iglesia, con su capacidad económica, fue la primera que tuvo como el interés de brindar un bien social que hasta el día de hoy, ahora el gobierno es el que tiene esa responsabilidad. Bueno, eso se lo podemos también dar a favor. Entonces, libros, educación formal, universidades, hospitales, tenemos orfanatos, tenemos hospicios o lugares para la gente pobre. Y por último, la iglesia también promovió la construcción de grandes catedrales y un nuevo estilo llamado gótico, llamado así porque se hicieron muchas al norte de los Alpes donde vivían los godos germanos. Tenían muchas torres y vitrales que enseñaban la Biblia a los feligreses. Llamaban a la gente a la oración con el repique de las campanas que se oían desde muy lejos. Todo el mundo acercaba al hombre de Dios. Bien, entonces, libros, educación formal, universidades, hospitales, orfanatos, hospicios y a su vez edificaciones, es decir, un avance arquitectónico. Con eso les he enumerado como lo positivo que se puede resaltar de la iglesia en la Edad Media. Obviamente también está lo que le puede criticar, como todos. Ustedes saben que hay que mirar las dos caras de una moneda, pero recuerden que la guía tienen que tener eso presente. 5 aspectos positivos o negativos, lo que ustedes quieran, pero comentarlos. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan de eso? ¿De qué trataba? Comentar cada uno de los aspectos. Y recuerden la cronología. La cronología, por eso no leí esa última página, porque esa parte es política, pero deben tenerla, ¿no? La parte de política, vea, todas estas fechas de política las deben tener en la cronología, ¿listo? ¿Hay alguna duda que ya nos va a acabar la clase? Uy, una clase extensa, pues espero que hayan comprendido. Escucho preguntas. Sé que estuvo larga, pero chicos, la guía venía construida así. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Puedo cerrar la clase entonces? Bueno, el silencio otorga. Me imagino que ya están cansados, entonces, no siendo más, les deseo mejor en la clase, en el resto de días. Espero que estén muy bien. Gracias por su asistencia. Cuídense mucho. Un feliz día. Chao, chao.